Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me presento, mi nombre es María Edith Helves Junco y hoy les hablaré sobre la escuela neoclásica. Citándonos en la línea de tiempo de los modos de producción, esta no se puede situar en los dos últimos, que son el modo de producción capitalista que se dio en el siglo XVIII, ni en el modo de producción socialista, porque esto se da en el siglo XX. Teniendo presente que la escuela neoclásica es una escuela de pensamiento que surge a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX como una evolución de la escuela clásica. Básicamente el enfoque que tiene esta es en el análisis marginalista y utiliza herramientas matemáticas para estudiar los comportamientos de los agentes económicos. También que esta se basa en la idea de que el valor que tienen los bienes es una función de utilidad o la satisfacción que los consumidores le dan a un producto. O dicho de otro modo, la utilidad viene siendo un concepto que se comienza a dar a partir de esta escuela de pensamiento. Otra característica de esta es que entre los aportes que le hacen a la economía se encuentra lo que es la utilidad marginal, en donde esto es un concepto de utilidad marginal que sostiene que el valor de un bien o un servicio para un individuo se basa en la utilidad adicional que obtiene de cada unidad adicional de ese bien o servicio. Ahora bien, tenemos el componente de lo que es la oferta y la demanda. Por un lado, la oferta y la demanda nos muestran lo que son los productores, y la demanda nos muestran como un agente económico o factor a los consumidores. Entonces se tiene que el consumidor prefiere u ordena sus cestas de acuerdo a sus preferencias y sus gustos. Y la utilidad es lo que le genera al consumidor, la satisfacción que le genera al consumidor consumir un bien adicional o una cantidad adicional de X bien. Un ejemplo de esto, claro, sería cuando tú te tomas, vamos a poner, los fines de semana, las personas que salen consumen lo que es comida chatarra, lo que son hamburguesas, gaseosas, en fin. Entonces tenemos lo que es un perro caliente, un ejemplo. Entonces la utilidad que le genera el consumir ese bien es la utilidad total. Pero a medida de que él pide o compra otro perro caliente y otro perro caliente, sucede que el consumidor se satura, tanto así que a veces la utilidad marginal puede ser decreciente. Esto también nace de lo que es la teoría marginalista, que es un aporte que también se le hace a esta escuela neoclásica. Y hubieron autores o representantes de esta escuela que dejaron este concepto que actualmente se conoce. Por otro lado, tenemos lo que es la teoría del equilibrio general, que ahí se destaca un autor principal, que es Leon Walras, que es un economista neoclásico, el cual desarrolló la teoría del equilibrio general, que busca explicar cómo se determinan los precios en una economía y cómo a su vez se alcanza un equilibrio entre la oferta y la demanda en todos los mercados de forma simultánea. Eso también lo explica otro autor, otro representante más conocido como Alfred Marshall, el cual sostiene que el punto de equilibrio entre la curva de oferta, que es y la curva de demanda, o sea, básicamente es un ejemplo, tienden a tener un punto en el que se conectan. Esto se le llama tangencia o una intersección entre ambas curvas. Entonces se dice que el punto de encuentro entre ambas curvas de oferta y demanda, esto es un punto de equilibrio. Un ejemplo más claro de lo que pone Alfred Marshall
es la comparación que él le hace la gráfica con lo que son las tijeras, lo cual asociándonos a este autor se le puede conocer como las tijeras marshallianas, que básicamente las tijeras es así y el punto de intersección es lo que permite que la tijera se pueda mover y toda la cuestión. Otro concepto que se le añade a lo que es la escuela neoclásica es la teoría del coste de oportunidad, en donde dice que el coste de una lección es el valor de la mejor alternativa sacrificada, o dicho de otro modo es que al tomar una decisión se debe considerar lo que se renuncia en términos del beneficio o de la utilidad. También se destaca lo que es la oferta y la demanda, que ya se estaba estableciendo en la escuela clásica, cuando se decía que solamente el mercado se podía controlar por sí solo. O sea, el mercado era quien determinaba la economía, que básicamente el mercado es la interacción entre la oferta y la demanda. Entonces aquí Marshall introduce el concepto de lo que es la elasticidad de la demanda y la oferta, el cual lo que busca es medir la sensibilidad de la cantidad demandada u ofrecida ante unos cambios en el precio u otros factores que también afectan la economía. Bueno, explicando más aún, básicamente aquí es donde cambia como tal la teoría del valor que se tenía desde la escuela antigua y la Edad Media, en donde allá era la teoría del valor, era que había un valor de cambio y un valor de cambio de razón o de cambio, si no estoy mal. Y aquí es donde los economistas clásicos se dice que consideran que el valor de los bienes y los servicios estaba determinada por el coste de los factores. Pero enfrascándonos a esta escuela no clásica, estos lo que hacen es que señalan el valor como la determinación dada por una utilidad que la mercancía le reportaba a los consumidores, ya mencionado anteriormente, y la escasez relativa. Es decir, que a mayor utilidad los consumidores estarían dispuestos a pagar más, y mientras escaso sea un bien, mayor valor tendrá. Debido a que, es decir, un ejemplo más claro en clases era lo que era una botella de agua. Se supone que el agua es un elemento vital para el ser humano. Sin el agua, el ser humano no puede vivir. Entonces se ponía un ejemplo entre lo que era, si la persona estuviera en un desierto, ¿qué elegiría comprar o por cuál bien pagaría más? Entonces se tenía la botella de agua y se tenía un metal precioso. Obviamente, en términos de personas amantes a los bienes de lujo y con un ingreso totalmente alto, ellos elegirían el diamante. Pero para una persona que necesita en su momento es un bien necesario el agua, estos valorarían más el agua y estarían dispuestos a pagar el monto de esa botella de agua. Tal vez puede que en esa situación valga más en cuestiones de preferencias o utilidad, el consumidor prefiera consumir una botella de agua que el metal precioso. También otro aporte era que los economistas no clásicos se solían considerar o tenían el pensamiento de que los ingresos de los factores de producción estaban determinados por un proceso histórico, el cual se dice que los neoclásicos renegaban este análisis y consideraban que la oferta y la demanda de los factores estaba determinada por los precios, en donde el equilibrio de mercado de factores estaba determinado por la renta
y la distribución entre los agentes económicos, quienes eran los dueños de los factores de producción. Bueno, ya dejando todo esto a un lado, la conclusión a la que se llega es que en sí la escuela neoclásica actualmente se sigue viendo, debido a los conceptos que hay sobre oferta y demanda, punto de equilibrio, el concepto de utilidad, las preferencias y otros conceptos ya abarcados contribuyen a la economía de un país. Y es importante su análisis. Ahora bien, para finalizar yo les voy a hablar sobre un autor o un pensador económico importante de esta escuela, que fue Alfred Marshall. Alfred Marshall fue un destacado economista británico y uno de los principales exponentes de la escuela neoclásica. Nació el 26 de julio de 1842 en Londres, Reino Unido, y fallece el 13 de julio de 1924 en Cambridge, Reino Unido. Se destaca por sus principales aportes a la economía, los cuales fueron significativos y han tenido una influencia duradera en cuanto a la economía, como lo fue la teoría de la demanda y la oferta, ya abarcada, en donde dice que Marshall desarrolló una teoría la más completa de la oferta y la demanda, las cuales incorporaban tanto los determinantes de la oferta como los de la demanda, en donde se introdujo el concepto de la elasticidad de la demanda y la oferta, la cual, ya dicho anteriormente, era lo que medía, era el indicador de medición de la sensibilidad de la cantidad demandada u ofrecida ante unos cambios en el precio u otros factores. El concepto de utilidad marginal, el concepto de los costos de oportunidad, también hace un aporte a lo que era el análisis de la competencia imperfecta, en donde Marshall reconoce la existencia de mercados en los que las empresas no eran plenamente competitivas, y desarrolló como tal un marco analítico para estudiar la competencia imperfecta, en los que se introdujo el concepto de lo que era la curva de oferta y la demanda con elasticidad variable en función del grado de competencia. También se destacó por su libro más conocido como Los Principios de Economía, que fue publicado en 1980. También por otro lado se le conoce también como una persona que basaba todo en lo que era la realidad, lo que era el bienestar social, es decir, las problemáticas que tenían las personas en su momento. Él lo que quería era buscarle unas soluciones a estas, es decir, si había un problema económico, él lo que quería era solucionar ese problema económico que se estaba dando, debido a que él se preocupaba más por el bienestar social. Ahora, para finalizar, de todo lo que hemos abarcado sobre esta escuela de pensamiento y el autor, la conclusión que se da es que la escuela neoclásica lo que hizo fue mirar el modo en que se determinaban los precios y ayudaba y ayuda todavía a comprender el funcionamiento del sistema de mercado, el cual se debe analizar lo que es el comportamiento de los productores y los consumidores para establecer un análisis, lo que se conoce como un análisis de mercado, donde no solamente se miran los factores microeconómicos, sino macroeconómicos también, los cuales para un economista debe ser indispensable. Muchas gracias.